Muy buenas, mi nombre es Pablo Chacón. Voy a presentarles un video sobre lectoescritura donde vamos a ver diferentes métodos y principios didácticos. Importante que eso está basado en el libro Lenguaje en Construcción 1. Hay una diapositiva, pueden ver los autores y al final de la misma presento la bibliografía, respetando todos los derechos de autor para los cuales han sido tomadas las ideas de este video. Se presenta un resumen de los principales métodos en la enseñanza de la lectoescritura. El método alfabético es uno de los más antiguos y tradicionales que existe. Lo que hace es conocer el nombre de las letras y explorar mecánicamente sus combinaciones. Se recitan nombres, se recitan letras, se sigue un orden del abecedario. Primero se aprenden letras, luego sílabas y por último se combinan para generar palabras y frases. El alumno va a aprender de forma mecánica, va a favorecer el deletreo, pero va a excluir un poquito el significado y la función de las palabras. Por ejemplo, es enseñar una letra, repetirla varias veces de forma oral, formar sílabas y terminar formando palabras. El método fonético consiste en el estudio de las letras y de los sonidos asociados. Bajo el sistema lo que hace es enseñar los sonidos de las vocales y dicha escritura. Se enseñan la formación de sílabas, después con las consonantes y se referencia con imágenes tal como lo vemos ahí en la pantalla en la parte superior. Como una observación se adapta, es muy fácil adaptarse al idioma español ya que este idioma frecuentemente se lee como se habla. Un ejemplo puede ser la identificación de sonidos, después las letras y después la identificación de esos sonidos con las iniciales, con las letras medias y las letras finales para después combinar y hacer fonemas, descomponer palabras, fragmentarlas y hacer formación de palabras con letras. El método silábico, como la palabra lo indica, es muy conocido y empleado por la utilización de las sílabas. En este caso se inicia con la enseñanza de las vocales para luego seguir con las sílabas, estas comunidades mínimas para después construir palabras, hacer frases y hacer oraciones. Se enseña la pronunciación, la escritura de vocales y consonantes y también conforme se va avanzando se va fomentando la lectura para dar énfasis en la expresión y la comprensión. Este es un método muy organizado, fácil de desarrollar, se adapta muy bien al idioma español y da relevancia a la decodificación. Como ejemplo tenemos escribir sílabas en una columna y asociarlas a sílabas que están en otra columna para así formar palabras. El método global es un método basado en estrategias lúdicas. Este es un método analítico que requiere la comprensión de lectura, que enseña a aprender a leer y a comprender. Bajo el sistema está lo que es la comprensión. Se puede retirar en el aula objetos, después está la imitación, donde los estudiantes copian esas palabras, nuevamente viene la parte de la elaboración, donde reconocen sílabas y elaboran palabras para después generar una producción que es explicar lo leído, responder preguntas, memorizar, inclusive recitar y hacer textos. Como observación, parte de ellas con sentido, aprovecha el lenguaje oral, permite el aprendizaje comprensivo y es necesario que el docente tenga una buena creatividad. El ejemplo, se escriben oraciones con palabras repetidas, esto con la dirección del educador, los alumnos van a destacar y conocer dichas palabras para luego hacer un dictado. Y esas palabras van a servir para generar vocabulario nuevo y emplearlo en frases utilizando lo aprendido. El método natural es el método que responde al vocabulario que el estudiante posee previamente, según sus capacidades de expresión. Por lo tanto, es importante saber previamente qué es las capacidades de lenguaje que tiene el estudiante. En este sistema, bueno, la palabra pensada es una palabra que es representada en un movimiento por la boca gesticulada, también por la parte sonora, por la parte de gestos y por la parte dibujada. Como observaciones, es centrado en el interés de los alumnos, en sus conocimientos previos y sus experiencias. Fomenta un entendimiento natural. Aquí es importante que el docente conozca bien la parte de cada uno, el lenguaje de cada uno, las capacidades que tienen al iniciar el proceso para así hacer personalizado el método. Un ejemplo puede ser la creación de historias mediante personajes que se hagan de forma dibujada o de forma anal para analizar fonéticamente las palabras obtenidas, hacer coloreado de dibujos y previamente analizadas por los estudiantes. El método de la palabra generadora o normal
Este lo que hace es que se utiliza una palabra generadora que sea de interés de los estudiantes. Esta se utiliza o se introduce con láminas o con texto. Lo que se genera es que esa palabra se presenta, se lee de forma escrita, se analiza en partes, se va como codificando, generando un análisis de la misma para generar sílabas y después producir oraciones y palabras nuevas y después hacer un dictado de lo aprendido. Este es un método mixto, ya que de la palabra primero se parte de una parte media a una parte más simple como son sílabas y letras y después se parte una parte más compleja como en la creación de oraciones y de frases. Como el ejemplo se selecciona una palabra, la palabra mano, esta palabra se presenta en una lámina con una imagen, se identifica, se pronuncia el sonido de las sílabas iniciales, los estudiantes van a leerla varias veces, combinan en grupo los sonidos y van a formar nuevas sílabas, se va a hacer un dictado, se identifican textos y se identifican letras. Bueno, ahora sí, vamos a hacer una reflexión sobre el método idóneo en el proceso de lectoescritura. Desde mi punto de vista, yo considero que no existe un método idóneo. Hay métodos que funcionan muy bien en ciertas características y otros que funcionan bien en otras características. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, tenemos que contextualizar la educación. La educación siempre tiene que verse desde un punto de vista contextual. No es lo mismo enseñarles a leer a niños de ciertas escuelas con cierto grado previo académico a otros donde las condiciones son diferentes o cuando las posibilidades tecnológicas son distintas. Entonces eso nos hace ver que debemos de escoger el mejor método adecuado a la realidad que tenemos con nuestros alumnos, viendo las fortalezas y las debilidades de cada método. Para eso es muy importante los diagnósticos, es muy importante conocer nuestra comunidad educativa, ver qué virtudes y qué posibilidades tienen nuestros alumnos y qué debilidades también van a tener. También existe lo que yo creo que es lo ideal, hacer híbridos, poder tomar cosas buenas de un método y también utilizar otro, hacer una especie de híbrido. Esa sería la conclusión a la que yo llego, que no es un método idóneo, sino que tenemos que contextualizar y dependiendo de nuestra realidad, así utilizar el que mejor empleemos. Por ejemplo, utilizar el método silábico puede ser importante por el amplio conocimiento que existe en el ambiente sobre ese método. La facilidad de emplear sílabas es muy idóneo para el idioma español. Si lo mezclamos con el método global, fomentamos la motivación de los estudiantes. Entonces estamos ahí mezclando un poquito ambas cosas. Y también, bueno, si tenemos un grupo de estudiantes con conocimientos previos muy amplios que se han detectado bajo un diagnóstico, podemos usar también el método natural integral. Entonces podemos empezar utilizando el método global, le metemos un poquito de teoría de otros métodos y al final, bueno, pues, tenemos una mejor utilización de los distintos métodos. A título personal, esa sería mi observación. A continuación se presenta un resumen de los principios didácticos en el desarrollo de la lectoescritura. Tenemos el modelaje cognitivo y andamiaje. Bueno, ¿por qué se preguntarán que está una bicicleta con rodines ahí en esa esquinita? Bueno, eso quiere decir, es como una analogía. Esos rodines en la bicicleta es el andamiaje exactamente que va a hacer el docente en el estudiante bajo cuando enseñamos lectoescritura. Es una forma de ayudar al alumno. Entonces lo que vamos a hacer es ayudar al alumno en las primeras instancias para que pueda ir alcanzando por él solo sus propias metas. Aquí no es soplarle, no es darle la respuesta, sino que él vaya llegando a las propias respuestas bajo su cuestionamiento, pero bajo la guía del, del docente. Entonces, conforme él va aprendiendo, vamos a ir eliminando cada vez un poquito menos el andamiaje conforme el conocimiento de él es mayor. Analógicamente, volvemos con el tema de la bicicleta. Bueno, empezamos, se le compra la bicicleta al niño y se le ponen los dos rodines. Cuando ya él se la va jugando un poquito más, le quitamos uno y que se la juegue con uno, ¿verdad? Que si se va a caer, se apoya de un lado. Y ya cuando él domina bien,
ya tiene un buen manejo del equilibrio, le quitamos los dos rodines y ya puede manejar bien la bicicleta. Pues exactamente en eso consiste este modelo cognitivo y de andamiaje. Cuando ya vemos que el estudiante va obteniendo cierto nivel, le vamos quitando cada vez ese andamiaje hasta que él pueda por su propia cuenta obtener los resultados deseados. Entonces el profesor brinda apoyo, no brinda las respuestas, no dice si está correcto o lo incorrecto, pero le genera preguntas que el estudiante le produzcan un cuestionamiento y pueda ayudarlo a cumplir las metas. Continuamos con la enseñanza explícita. Esto es enseñar por medio de descripciones claras de objetivos, a lograr. Se describe lo que se va a hacer y para qué se va a hacer. Es muy efectivo, produce una conciencia generadora en los estudiantes de lo aprendido y su utilidad. O sea, ellos saben para qué se hacen las cosas y por qué se hacen las cosas y cuándo se hacen las cosas. Esto es importante que los alumnos lo sepan. Con eso ellos pueden contextualizar y saber exactamente cuál es el objetivo que se está generando en el proceso educativo. Bueno, los pasos es una descripción de la estrategia, el cómo, el cuándo, el por qué. Después se modela la estrategia. Se utiliza la utilización colaborativa entre el profesor y los estudiantes. Y bueno, mediante el andamiaje se presenta una guía y se da un apoyo conforme la independencia del estudiante lo permite. El uso independiente de la estrategia por parte de los alumnos ya sería la parte final. Bueno, para finalizar esta segunda parte de la presentación vamos a hablar del aprendizaje cooperativo. Esto, bueno, es muchas veces conocido como trabajar en pares, trabajar en parejas, trabajar en grupos, en pequeños subgrupos. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Bueno, fomenta el intercambio entre los muchachos, enriquece el aprendizaje, promueve las interacciones cognitivas, el docente va a poder plantear una diversidad introductiva en lo que es el instructivo, va a enriquecer las relaciones interpersonales de los alumnos, la capacidad de relacionarse, la forma de construir relaciones entre los estudiantes, una forma de socializar, de llegar a convenios, a consensos, de llegar a resultados y aportando varios al mismo tiempo. Es una forma de enseñar también a los alumnos a vivir en sociedad, donde ellos van a compartir opiniones y van a modelar conceptos. Más allá de una organización física de socialización, va a llevar a que los alumnos puedan tener tareas cognitivas explícitas y a poder desarrollarse grupalmente. A continuación se van a presentar dos actividades generadas para la enseñanza de la lectoescritura basados en el cuento Todos somos súper poderosos. La actividad 1 se van a hacer subgrupos de estudiantes. Se indica a los estudiantes que lean cada uno una parte del cuento en voz alta y que comenten la importancia de cuidarse del coronavirus. Se les solicita que hagan un dibujo de los principales grupos alimenticios que tienen o que ellos pueden consumir para tener un sistema inmune que les proteja del coronavirus. También sé que van a dibujar cómo se puede matar el coronavirus, por ejemplo, con agua, jabón, alcohol en gel. Una vez realizados los dibujos, se van a colorear y se van a presentar al resto de la clase, identificando las palabras claves de dichos dibujos. Después se va a hacer un resumen de esas palabras claves, por ejemplo, jabón, por ejemplo, agua, por ejemplo, alcohol, y se va a realizar un dictado con las palabras que se generaron y se van a crear frases de situaciones que faciliten la prevención del coronavirus. La segunda actividad propuesta es, bueno, utilizamos los mismos subgrupos y vamos a hacer un mural grupal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con este mural? Bueno, vamos con base en el cuento. Los muchachos se van a acordar de dicho cuento, inclusive se lo pueden llevar para la casa y van a traer recortes. Van a traer recortes donde nos van a indicar recomendaciones para evitar la propagación del coronavirus. Una vez hecho esto, bueno, se utilizan rollos o pliegos de papel periódico, se pegan en la pared del aula y ahí se van ahí de forma grupal haciendo el mural con los diferentes recortes. Una vez que está ese mural, van a explicar de forma oral las recomendaciones y se van a formar frases y oraciones de recomendaciones para prevenir el coronavirus. Entonces, por ahí estaría, esa sería la otra actividad a realizar. Bibliografía consultada.
Muchas gracias.